Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, saludándolos esta mañana desde nuestro devocional Mi Cita con Jesús. Muy contentos empezamos esta semana y dando gracias a Dios por el fin de semana que nos ha permitido pasar. Espero que así sea para todos. Y en medio de toda situación, recordemos que siempre Dios tiene sus promesas para nosotros, sus hijos, su pueblo. Así que bienvenidos a todos esta mañana. Muy agradecidos con Dios porque nos permite cada día escuchar su palabra, meditar en ella y tomar acción, ¿no? Porque el oír la palabra no tiene que solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Él siempre lo ha dicho, seamos hacedores de la palabra, no oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y hay que ponerla en práctica para ver que Dios no miente. Así que con este empezar de este día vamos a orar, le entregamos este tiempo al Señor y le pedimos que nos dé oídos de sabios para oír como sabios, lengua de sabios para hablar como sabios. Vamos a decirle hoy, Señor, gracias. Gracias porque ya estamos terminando un mes, Señor, y has sido bueno con nosotros, supremamente bueno. Nos has cuidado, nos has guardado y sobre todo, Señor, nos has alimentado. Gracias por el alimento espiritual que a vida eterna nos lleva. Gracias porque tú tienes todas las palabras de vida eterna para nuestra vida. Señor, haznos esas personas oidoras, pero hacedoras también de tu palabra. Espíritu Santo, que las podamos poner por obra, por práctica, para ver tu gloria en este día y siempre. Hoy es el día, Señor, para poner por obra tu palabra. Y te pedimos, Espíritu Santo, que coloques en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad, como solo tú lo sabes hacer. Papito de los cielos, tú nos creaste, ¿cierto?, con una voluntad propia, con libre albedrío, que es la misma voluntad nuestra, Señor, pero que también nosotros podemos equivocarnos todas las veces, pero tú no. Tú eres perfecto, tú eres un Dios que conoce nuestro camino, nuestro levantar y nuestro sentar. Por eso entrego este momento a ti y te pido la guía, la dirección de tu Espíritu, que bendigas a todos los que en este momento ya se han levantado o se van a levantar en el transcurso del día, de la hora, del tiempo, para escucharte a ti, Señor. Que bendigas en Maryland, en Virginia, en Puerto Rico, en Colombia, en Perú, Ecuador, en Filadelfia, en España, en Georgia, Señor, en Guatemala. Cada lugar, bendito Dios, que se levanta para buscarte, Señor. Que así sea en el nombre de Jesús. Gracias, papá, por este tiempo que nos regalas. Gracias por la inspiración de tu Santo Espíritu en nuestra vida y gracias por mostrarnos las verdades profundas de tu corazón al nuestro, Señor. Gracias por todo lo que haces. Gracias, Señor Jesús, por revelarnos más y más al Padre. Y gracias, Espíritu Santo, por revelarnos a Jesús. Que podamos vivir con esa comunión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua. Bueno, entonces hoy voy a compartir un tema con ustedes que leyendo mi escritura que leo de la Biblia, el Señor ese día, en esta semana, ¿qué pasó? Empecé a leer esta parte de Primera de Reyes y me llamó mucho la atención lo que él me estaba enseñando allí y recordando. Vamos a compartirlo. El tema se llama Dame a mí primero y tiene que ver con Primera de Reyes 17:13, con el libro de Primero de Reyes 17:13. Dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como te he dicho, pero hazme a mí primero de ello
una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Bueno, ya todos hemos escuchado, de pronto todos ya hemos escuchado la historia de Elías y la viuda de Sarepta. Los dos iban a recibir bendición. El Señor le dijo que iba a darle de comer a Elías a través de una viuda, de una mujer que se iba, dice que ya tenía lo último para comer ella y su hijo, y ya se morían, porque era un tiempo muy difícil en ese entonces, cuando el profeta Elías se había hecho conocer mucho por todo lo que el Señor lo usaba y los milagros que se realizaban a través de su vida. Pero había un problema allí, era que ya era tanto el pecado, la idolatría. Acab, que era el rey, se había casado con Jezabel, una mujer muy mala, y entonces había traído al pueblo, al país, había traído mucha pobreza, y tanto era que tenían muchos dioses, había mucha idolatría, demasiada idolatría, y entonces tenían dioses para todo. Dios de la fertilidad, Dios de la lluvia, Dios, eran cantidad, y habían profetas que profetizaban mentiras cuando Dios ni los había puesto, ni les había dicho que profetizaran eso, mentiras. Y allí él se enfrenta a esos 400 profetas de Baal. Y recordemos que Baal es como un nombre que se le ponía antes del nombre que iba a llevar. Por lo menos hubo uno que se llamaba, que se me grabó mucho, que era Baal Peor. Baal Peor era el peor de los dioses que había, porque ese Baal Peor le hicieron un templo, en el mismo templo lo pusieron a él. Y era los israelitas, el pueblo judío, cayó en eso. Y ellos iban y tenían que hacer sus necesidades dentro del templo para adorar a ese Dios. Imagínense pues, ¿a qué olería el templo? Se llamaba Baal Peor. Entonces en toda parte habían que hacerle un templo con las necesidades de ellos. Entonces imagínense cómo estaba el camino, la ciudad, todo por ese Dios. Entonces ese Baales, 400 profetas de Baales, era porque cada uno tenía un nombre después de Baal. Cada uno tenía un nombre según el Dios si era de la lluvia, si era de la productividad, si era de las cosechas. Entonces era muy tenaz lo que había allí. Y entonces el Señor levanta al profeta Elías para que les hable. Y iban a haber 3 años que no llovía, o sea, 3 años sin lluvia, porque era tanta la sequía por tanto pecado, que el Señor como que había quitado ya los ojos de allí. Pero siempre hay alguien que clama, ¿verdad? Siempre hay alguien que está clamando, que está buscando al Dios verdadero. Siempre va a haber un remanente, alguien que está clamando al Dios verdadero, y allí es donde Dios tiene misericordia. Porque cuando Él dice maldito aquel país, es porque la maldición es no tener a Dios. Una persona que es con maldición es porque no tiene a Dios. Porque la bendición la trae el Señor en la vida de toda persona. Conocer a Dios es lo mejor mejor dicho, lo que nos puede pasar a nosotros es mayor que ganarnos cualquier dinero en el mundo, cualquier riqueza. ¿Ve? Entonces, a veces pensamos que Papá Dios siempre es el más grande y el más poderoso. Siempre decimos, a mí me enseñaron pequeña que Dios era grande, pero no me lo imaginaba que tanto, ¿cierto? Yo me imaginaba, yo decía, pequeña, miraba, yo decía, ¿será que Dios cabe en los cielos? Entonces será así de grande. Y resulta que la palabra de Dios dice que los cielos no lo pueden contener, ni el cielo ni la tierra. Y Él tiene todas las respuestas y los recursos para nuestra vida, porque Él siempre será todopoderoso. Así lo vio también Juan en el Apocalipsis, el Dios todopoderoso. Entonces nos ponemos siempre como pequeños, indefensos, cuando vemos un Dios tan grande. Y vamos a pensar que Él siempre va a resolver nuestros problemas, porque Él sí lo puede hacer. Él sí lo puede hacer. Pero cuando se trata de dar, cuando se trata de
de dar y que el Señor nos dice que demos, allí es donde nos enfrentamos con un problema. Allí es donde empezamos a razonar, ¿sí? Porque no tenemos ese hábito y empieza automáticamente la mente a dar vueltas. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo así? Porque no entendemos los principios asociados con el beneficio. ¿Y cómo yo voy a dar si yo no tengo? ¿Ve? Porque desde pequeños tenemos ese defecto. Todo es mío, todo me pertenece. Yo soy la que trabajo, yo soy el que trabajo, yo soy el que gano. Esto todo es mío, nadie me tiene que quitar. Y no nos educaron para dar. Acordémonos que no nos educaron para dar pero limosnas o no dar nada. Porque yo conozco personas que teniendo no dan nada. Y sin tener, imagínense cuánto más sería, ¿cierto? Y es más duro cuando se dice que es para Dios, porque la gente razona y dice, pero es que Dios no lo recibe. Dios no va a recibirlo. Pues le cuento que sí, Él sí lo recibe. Todo lo que es actitud de gracias, alabanza, adoración, y cuando se pide para Él, Él lo recibe. Entonces resultan hasta razonamientos teológicos que abruman a las personas oyendo todo eso. Podemos ser generosos con el mundo entero, con los que amamos, con los familiares, podemos ser generosos con los amigos, pero cuando se trata de Dios decimos, no, eso yo no lo puedo creer, ni lo voy a hacer nunca. Esa palabra un día salió de mi boca, yo no lo voy a hacer. No sabía los planes que Dios tenía para mí. ¿Ve? Entonces, que me hablen, dice una persona, desde la doctrina desde Génesis, Apocalipsis, pero que no me enseñen a dar, dicen muchas personas. Que a mí no me enseñen a eso. Bueno, yo estaba dentro de esas personas un día. Que a mí no me digan nada de eso porque yo no creo en eso. Y entonces el Señor me llama a la misión. Dice, tenga mi hija para que lleve yo, para que encuentre el Dios verdadero. Entonces Elías fue un profeta en los reinos del norte durante los reinados de Acab y su hijo Ocosías. Y el pecado, la maldad empezaron progresivamente en Israel durante el reinado del rey Acab, donde prevalecía la rebeldía, la dureza de corazón, la idolatría y todo contra los mandamientos de Dios, aumentando la adoración a Baal y la apostasía. Estaba tremendo ese tiempo. Y entonces ahí es cuando Acab conoce a Jezabel, se casa con ella, y ella era una mujer pagana que llevó al pueblo de Israel a la inmoralidad y a un espíritu mundano e idólatra. Muy terrible se volvió el pueblo. Entonces el Señor levanta a Elías y le da un mensaje de juicio contra la desobediencia total de Israel. Y le dice que él iba a detener la lluvia durante 3 años y medio. No iba a haber producción, porque ellos estaban adorando a Baal y ahí el nombre del Dios de la productividad. Y yo en estos días, hace muchos días, yo les di el nombre de los dioses. Entonces en este mensaje de juicio también se burlaba de Baal, porque los adoradores de Baal creían que él controlaba la lluvia y que era responsable de las cosechas abundantes. Y así hay muchas personas que creen que solamente las cosechas se dan porque ellos abonan la tierra, porque la limpian, porque hacen cantidad de conjuros a la tierra. Y no se dan cuenta que hay un Dios que bendice la tierra. Bendice la tierra. Todo lo que comemos de la tierra es porque Él lo creó para nuestro alimento. Creó los árboles frutales, creó todo lo que es en la naturaleza. Dios había ordenado la provisión para el profeta en ese entonces y para todo lo que rodeaba al profeta, porque iba a haber mucha hambre, Entonces él se encarga del profeta y le dice, tranquilo, usted va a ir a tal parte y allí va a encontrar comida. Entonces este mensaje tiene como objetivo entender qué significa darle a Dios primero. ¿Cómo determinar qué es lo primero? ¿Y por qué dar a Dios primero? ¿De dónde salimos nosotros con dar a Dios primero?
Entonces, la Biblia nos enseña que debemos pensar que el dar está asociado con la honra. Cuando nosotros damos, estamos asociando la honra, ¿sí? Una señora cuenta que cuando sus hijos estaban pequeños y ella les pedía de algo que ella les había dado y a ellos les gustaba mucho, como decir un helado o una comida que estaba muy rica, ellos se renegaban rotundamente y era normal porque ellos no sabían del beneficio del dar. No quiero, no les voy a dar. Y así son los niños, dame y no dan, ¿cierto? Entonces ella les decía, le niegas un limón al que te puede dar una limonada. Y poco a poco les fue enseñando a compartir. Y después de haber aprendido a compartir, entonces hoy en día comparten con ella y la hacen sentir muy importante. No por lo que ellos le dan a ella, sino por ser parte de su vida y de sus pensamientos, porque cuando usted da es porque usted se acuerda de esa persona y es parte de su vida. Entonces lo que da lo representa a usted mismo, eso es lo importante, lo representa a usted como persona. Por eso el Señor no miraba tanto lo que se daba, sino cómo lo daban, porque lo representa a usted como persona. Por eso el dar está asociado con la honra. ¿Ve? Como usted da, eso es lo que vale para usted esa persona. Entonces una de las cosas es que no debemos de dar por obligación, no estamos obligados a dar, porque Pablo se lo enseñó a la iglesia de Corinto. El Señor ama al dador alegre, le dijo, al dador alegre. Entonces no es por obligación, pero sí con alegría, y sí lo debemos practicar. Entonces ella como madre pensaba, ellos no me pidieron venir al mundo, los engendré por voluntad propia. Y lo mismo dice Dios. Dios que nos dice que nosotros somos sus hijos y que nos engendró no de sangre, ni de voluntad humana, ni de varón, sino por Él. Y entonces cuando pensamos voluntariamente en Dios, le honramos porque estamos reconociendo que somos su creación. Lo mismo los hijos nuestros. Cuando uno les ha enseñado y ellos lo hacen, están honrando lo que se les enseñó y lo representa a ellos como persona. Y entonces hacen sentir que aman no por lo que se les da, sino por lo que representan esa persona para ellos. Y así es Dios. Nosotros le creemos a Él por lo que representa a Dios para cada uno de nosotros. Hoy el mundo igualmente está lleno de idolatría. De pronto no es tan visible como en esos tiempos que era tan visible la idolatría, pero hoy el mundo está lleno de idolatría. Lleno, lleno, lleno. Y las iglesias igualmente se han dejado llenar de todo esto. Entonces Dios piensa, ¿cierto? Ellos me aman voluntariamente porque yo les amé primero, dice el Señor. Y como Padre me aman para compartir conmigo los logros y la honra, porque ellos también son honrados cuando dan. Porque el Señor dice, da y se os dará. Es una regla, ¿verdad? Que Él dio. Entonces nosotros, si pensamos en Dios por un momento, vamos al Salmo 24:1. Y dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Entonces no puede haber nada sobre Dios que diga que da las cosas, la tierra solita produce porque sí, y bueno, y una cantidad de razonamientos y bobadas que no tienen nada que ver con lo que de verdad es Dios. Entonces, pensemos en este Salmo 24:1. De Jehová, que Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si Él quiere hacer con la tierra lo que quiere hacer, Él lo hace, porque le pertenece a Él. En el Salmo 100, versículo 3, dice, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que somos ovejas de su prado. Ovejas de su prado. O sea, Él es nuestro pastor y tenemos que vivir como ovejitas en las de sus manos. Para un día, si Él te tiene para que un día
pastorés, pues Él te va a enseñar a pastorear, pero también nos volvemos pastores de nuestro rebaño en nuestra casa, con nuestros hijos, administradores y mayordomos. Él nos enseña. Y en el Salmo 23:1 dice que Él es el pastor, que nada nos faltará. Y qué bueno es cuando hemos logrado entender realmente quién es Dios en nuestra vida a través de la palabra de Dios. ¿Quién es Dios en nuestra vida? ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros seamos? Porque en esta tierra siempre nos vamos a pegar de todas las cosas que aquí no nos podemos llevar. Entonces la posición de adoración en que te encuentras es lo primero. Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Es la posición en la que te encuentras para poder adorar a Dios. Israel no le estaba dando a Dios el primer lugar en la adoración. Lógico que no. Y esto significaba que Dios ya no estaba en el corazón de ellos. Por lo tanto, Dios no ocupaba el primer lugar. Por eso el mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Entonces, cuando Dios no está en ese primer lugar, Él te lo va a venir a reclamar y te lo va a pedir como ofrenda. Te lo va a pedir, porque Él siempre va a querer ocupar el primer lugar. En Israel, los líderes eran los responsables de la adoración del pueblo. Por eso Dios le dice a Adán: ¿cómo estás tú? ¿Dónde estás tú? Cuando le preguntó por Eva. Cuando Eva cayó, le preguntó a Adán: ¿y dónde estás tú? O sea, le preguntó por su posición, adoración y liderazgo. Porque es una responsabilidad reconocer la posición que Dios nos ha dado. Y cuando nosotros entendemos eso, nos es fácil adorar a Dios y tener la autoridad, el liderazgo que Él nos ha dado. Muchos han descuidado esa parte. Por eso Él siempre va a preguntar: ¿dónde estás tú? O sea, Él no le recriminó a Eva inmediatamente, sino que le dijo a Adán: yo te di una posición de adoración, de liderazgo. ¿Dónde está? ¿Sí? Entonces esa posición de adoración va a determinar quién ocupa el primer lugar en tu vida. ¿Quién es? ¿Quién es el primero en tu vida? Y Elías estaba en esa posición correcta porque él estaba siguiendo instrucciones de Dios. Entonces, cuando yo tengo esa posición correcta, voy a escuchar a Dios claramente y le voy a obedecer, porque sé que Él me está llevando para tener primero la adoración a Él. La adoración es en espíritu y en verdad, y es con mi estilo de vida, con lo que yo hago para Dios. En 1 de Reyes 17, del 1 al 7 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Ahí está la posición. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete. Instrucciones de obediencia para la adoración. Adorar es obedecer a Dios. Antes que: pártete de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está al frente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Ya Dios había quitado sus ojos de todo ese lugar por tanto pecado y todos los dioses que ellos habían creado. Pero aquí vemos al profeta en su posición, adoración y liderazgo. Entonces, él dice siempre esa palabra: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Mi posición como hijo,
como rey, o como sacerdote, como lo que él me haya puesto. Y viene la palabra que sale de la boca de él porque Dios se la puso. Y viene la palabra del Señor que le dice, le da instrucciones, porque ya iba a comenzar la sequía, el hambre, y entonces él iba a cuidar del profeta. Pero lo más bello es que el Señor le dice de dónde beber, quién le alimenta y que él tiene que obedecer de acuerdo a la palabra de Dios. Qué bueno nosotros regirnos de acuerdo a la palabra de Dios y no por nuestros propios caprichos, ¿verdad? Porque entonces nos van a salir bien las cosas. Aquí era una instrucción precisa para un profeta. Lo tenía que hacer así porque el profeta tenía que hacer lo que Dios, y todavía los profetas hacen lo que Dios les dice, no como ellos quieren. Hoy hay mucha controversia con esto de profecías y profetas, porque no se hace como Dios se dice, como Dios dice. Entonces imagínese, lo llevó a vivir frente a un arroyo. ¿Y quién le dio comida? Nada más y nada menos que un cuervo. Los cuervos son animales peligrosos. Dice un adagio por ahí, un dicho, ¿cierto? Cría cuervos y te sacarán los ojos. O sea, que los cuervos hacen eso. Son animales peligrosos. Pero aquí nos muestra el poder de Dios sobre la naturaleza, sobre los animales. Él le estaba mostrando al profeta con ese conocimiento de Dios que él necesitaba conocer para también a sí mismo. Y es que esa es la verdad. Dios se muestra a nosotros tal y cual como es Él. Y de esa manera lo tenemos que conocer para no hablar de un Dios que otros hablan, sino que la experiencia tiene que ser propia. ¿Cuántas cosas le ha dicho Dios a usted que haga? ¿Cuántos momentos Dios le ha confirmado en su palabra cosas que usted está pensando y que las debe de hacer? Entonces hay momentos que son muy importantes en la vida nuestra. Son muy importantes. ¿Quién le alimenta a usted? ¿Quién le da? ¿Quién le da el agua que usted necesita? ¿Quién le da de beber? ¿Quién se preocupa por su comida? Tan bello el Señor, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la posición de adoración en este momento para ti? ¿En qué estás ocupando ese lugar? ¿O qué está ocupando el lugar de adoración que debe tener el Señor? Entonces, la postura de adoración es la primera que te va a pedir el diablo, el sistema, el mundo, porque conoce tu necesidad. Y eso fue lo que hizo Satanás con Jesús cuando lo tentó. Entonces, tu postura de adoración es lo primero que va a pedir el diablo. Va a pedir el sistema del mundo después de usar esa necesidad que tú tienes. En Mateo 4, del 2 al 9, dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios. Ahí está. La posición, el liderazgo, la autoridad. Di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. O sea, también le responde con la Biblia. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Este es un salmo, descúbralo. Yo ya sé cuál es, pero descúbralo usted. Él le respondió con ese mismo salmo. Imagínese, atrevido, pero en medio de una verdad le estaba diciendo una mentira. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Bueno, aquí vemos el mundo, aquí está el deseo de la carne, la vanagloria de la vida, los ojos, todo lo que ven, ¿cierto? Por ahí los ojos nunca se sacian, dice la palabra de Dios. Nunca se sacian. Entonces le mostró
por lo cual los hombres hoy en día generalmente caen en todo esto. Y cuando se trata de dinero, así como le mostró aquí en el versículo 7, ¿sí? Un monte muy alto, todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le digo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y esta es una forma muy sutil de la adoración que el hombre hace al diablo. Desafortunadamente caen en estas trampas y adoran, y eso era lo que estaba pasando en los tiempos de Elías. Estaban todos adorando otros dioses diferentes y se habían olvidado del verdadero Dios. Por eso esas preguntas son muy importantes. ¿Cuál es la posición en tu adoración en este momento? ¿Qué lugar está ocupando ese Dios en ti? La postura de adoración es lo primero que Él te va a pedir, el diablo. ¿Ve? Porque Él no quiere sino ser adorado, Él, obedecido Él. Y hay un Dios que se llama Mamón y lo conocemos todo y lo hemos oído lo hemos oído que se habla de Él en nuestro lenguaje cristiano, en los cristianos, que es el Dios Mamón, el Dios del dinero. Pero la gente no cree, las personas no creen y se le rinde demasiada adoración y pleitesía. Ahí está. Él se lo ofreció al Señor, se lo ofreció a Jesús, porque Jesús era hecho hombre. Y se lo ofreció, pero Jesús le respondió con el escrito está. Y vemos que Jesús hace este ejemplo para nosotros en dándonos a entender que si nosotros no profundizamos en la palabra de Dios y no entendemos oír la voz de Dios para obedecerla, el enemigo nos hará caer, nos confundirá y entonces siempre vamos a caer con el escrito está. Por eso es importante que usted profundice en las escrituras. Y la palabra de Dios describe la importancia y el orden de las prioridades. En Levítico 23:14 dice, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Tremendo, dice estatuto perpetuo. O sea que nunca se acabó. No es que el Antiguo Testamento murió, es el mismo Dios. Y no comeréis, dice, pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta el mismo día, hasta que hayas ofrecido la ofrenda a vuestro Dios. Tremendo. Y es que esto tenía una buena razón, porque eran las primicias de los frutos de la cosecha de todo el año, en gratitud a reconocer a un Dios que es nuestro proveedor. Nuestro proveedor. Por eso es importante darle a Dios primero, porque allí se revelaba la posición de adoración que el jefe de familia o que el rey o que la persona que estaba en autoridad iba a determinar la bendición que garantizaba el resto de la cosecha. Cuando Dios ofrendó su hijo por la vida de su hijo, por mi salvación, fue lo único que hizo lo primero, porque en esos tiempos también se quemaban los hijos a los dioses. Había muchos dioses que pedían, según ellos, hijos y los quemaban vivos. Eso no lo mandó nunca Dios a hacer, ni nunca nosotros. Solamente a un hombre le pidió un hijo, que fue Abraham, para conocer el corazón de Abraham. ¿Usted qué haría si Dios le estuviera pidiendo cada rato su primogénito hijo? Pues Él lo pide, pero ¿sabe para qué lo pide? Para darle a usted honra. Honra por esos hijos que Él le ha dado. Y ahí es cuando le dice que los hijos no nos pertenecen a nosotros, son de Él. Pero se los pide a usted para que Él los pueda guiar por ese camino y ellos les vaya bien. Y usted tenga también honra, porque eso fue lo que entendió Ana cuando entregó al profeta Samuel. Él pide lo primogénito. Él lo pide, la consagración de nuestros hijos. Entonces, ¿por qué es importante ese orden de prioridades?
porque Dios ya lo tenía ordenado a través de su palabra viva. Y en todos sus caminos, Él ya lo ha ordenado, ¿sí? Porque una cosa es en quién crees y otra cosa es que le creas a Él. Ya Él lo tiene ordenado en prioridades. Él debe ser, amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Entonces no puedes pensar que Dios no se preocupa por las prioridades tuyas. Claro, Él está observando, y más cuando ya somos hijos de Dios. Él es un Padre que vive pendiente de a quien nosotros adoramos. ¿Cuál es la verdadera adoración tuya? Entonces el dar es una forma de adorar a Dios. Cuando la mujer del perfume de alabastro le rindió adoración a Dios, a Jesús, porque le había perdonado tantos pecados, ella fue y consiguió el perfume más costoso, dice la Biblia, más costoso, para adorarlo a Él y para con los cabellos llorar y sentirse allí como lo estaba haciendo tan hermoso ese momento. Y el Señor, muchos murmuraron, los mismos discípulos, el mismo Judas, que era el que robaba de las arcas del Señor. La criticaron a ella. Y hasta hoy el Señor dice, hasta se nombrará siempre lo que esta mujer hizo para mí. Entonces Dios sí recibe la honra, Dios sí recibe la alabanza a través de todo lo que nosotros hacemos con nuestra vida. También lo recibe el enemigo. El enemigo también, porque él tentó a Jesús para que por medio del dar adoración a él le entregara. Y muchos están con Satanás adorando este mundo, pensando que todas las riquezas y lo que tienen es porque es la buena suerte o Dios que se los da, el Dios que ellos tengan. Bueno, entonces dejémoslo hasta ahí y démosle gracias al Señor, porque nos enseña hoy esta palabra y continuaremos. Que el Señor nos siga instruyendo en cómo estás tú adorando a Dios. Padre, gracias por esta mañana, por este tiempo que nos ha regalado, comenzando esta semana, Papito Santo, y buscando tu rostro, Señor, porque, bendito Dios, tú nos enseñas para nosotros poder vivir una vida realizada y feliz. Tú eres el Dios de este mundo. Tú eres el Dios único y verdadero. Y a ti rendimos nuestra vida y nuestro corazón en este día. Señor, yo no quiero fabricar dioses en mi corazón, a los cuales persigo y consigo y me hacen quedar mal. ¿Cuántos dioses hemos fabricado y nunca han sido respuesta? Porque nos hemos desviado o se han desviado aquellos que ya han creído en otros dioses. Gracias, Señor, porque un día me diste a mí el mensaje claro y yo creí hasta hoy. Señor, no permitas que nunca me vuelva atrás, porque no estamos exentos de un día cambiar el Dios verdadero por las mentiras de Satanás. No lo permitas nunca, Señor. Guarda nuestros corazones, guarda nuestras vidas en la palma de tu mano, porque hemos visto que tú nunca mientes, que eres un Dios de procesos, de milagros, un Dios que quiere adoración y quiere el primer lugar para Él, porque hay muchos lugares que ocupa el corazón de muchas personas y por eso, Señor, no se realizan totalmente en sus vidas. Porque la realización total viene de entender que eres nuestro Creador y que la tierra y el cielo te pertenecen a ti, que todo lo que hay en el cielo y en la tierra es tuyo y que nosotros somos esos mayordomos administradores, pero que con la verdadera adoración nos mostramos cuando obedecemos tu palabra, cuando obedecemos lo que tú nos dices y cuando damos también, te damos a ti generosamente, Señor, con alegría y con gozo. Dándole a los demás, te damos a ti. Por eso, Papito de los cielos, háblanos al corazón, instrúyenos y que todos los miedos, los razonamientos caigan, bendito Dios, de la mente de las personas donde han fabricado un Dios
como el Dios del miedo. Al miedo le han rendido homenaje, le han rendido culto. Y siempre tu palabra habla de no tener miedo. Espíritu Santo de Dios, hoy crucificamos en esa cruz tuya, Señor Jesús, todas aquellas cosas que no nos dan libertad y que la mente está atada para que tú, Señor, no ocupes el primer lugar. Tú pides ese primer lugar. Señor, gracias. Lo primogénito, lo primero, el primer momento, las primeras horas, el primer día de la semana. Todo es para ti lo primero, Señor. Lo primero. El final del mes, la acción de gracias para comenzar el primer día del mes que continúa. Bendito y bendito, porque tú estás con nosotros, bendiciendo cada día. Gracias, Señor, por protegernos. Cuando tenemos sabiduría del cielo, actuamos conforme a tu palabra y tus verdades, Señor, porque tus verdades son las que tú nos enseñas en nuestro corazón. Gracias, papá, por tu palabra en este día y por la guía de tu Santo Espíritu, que seamos esos oidores y hacedores de ella. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, 6 de la tarde, oración de intercesión, no nos olvidemos.